lidera esta ofensiva es Hayat Tahrir al-Sham, la antigua filial de Al-Qaeda en Siria. Esta tiene una relación más de coordinación con Turquía. Las demás milicias rebeldes son tan cercanas a Ankara que es incluso el gobierno turco el que paga el armamento, el entrenamiento y los salarios de los milicianos sirios que luchan por los intereses de Turquía desde hace ya casi más de un lustro. El mando militar de operaciones, la coalición rebelde formada por HTS y los rebeldes, incluidas formaciones respaldadas por Turquía, han dicho haber matado unos 50 miembros de las fuerzas de régimen en nuevos ataques. Turquía, según han explicado muchos expertos de seguridad, es uno de los grandes ganadores de esta ofensiva. Al frente de la ofensiva se encuentra una milicia islamista llamada Hayat Tahrir al-Sham o HTS, designada desde hace tiempo organización terrorista por la ONU y Estados Unidos. Varios grupos armados se han unido a ellos, incluidos combatientes respaldados por Turquía. Los rebeldes, incluidos grupos apoyados por Turquía, se han posicionado en la zona, con excepción de los sectores del norte habitados por kurdos. Amigos, buenos días. Fíjense que toda la mañana estuvimos analizando este tema porque es bastante complejo, pero está a punto de dar un giro muy grande. A ver, vamos al punto, porque pues Assad está en las últimas etapas de lo que podría ser el fin de su gobierno. Es la realidad, si Rusia no lo salva. Así incluso nos los están pintando varios titulares occidentales. Pero también estamos viendo una narrativa occidental muy fuerte, llena de mentiras, llena de intereses detrás de lo que estamos viendo aquí. Porque miren, mientras unos están gritando que Rusia... Déjenme mostrarles, por cierto, algunas de las notas que nos están diciendo esto. Esta es la primera, ¿no? Que dice que Rusia está agotada en Ucrania, que Rusia está acabada y que podría traicionar a Bashar al-Assad, que si quiere lo puede salvar, pero no quiere. Que las cosas son mucho más complejas en estos momentos para Rusia, que es un jaque mate de la OTAN por su patio trasero. Pues es lo que dice, que la OTAN entra a atracar a Rusia por su puerta trasera, precisamente desde Siria. Y aquí, amigos, pues no estamos hablando nada más de héroes o de villanos, es algo que tenemos que entender. Estamos hablando de intereses, estamos hablando de alianzas incómodas. Estamos hablando, por supuesto, también de un juego de poder a nivel mundial. Si algo dice esta nota de cierto, en lo que tengo que decir que no miente Newsweek, más allá de toda la propaganda que nos quiera vender, es el hecho de que Occidente sí tiene intereses en esto y que de alguna manera sí está respaldando a todos estos grupos terroristas. No puedo decir la palabra correcta porque ustedes saben que nos bloquean, pero el detalle aquí, y tengo muchas pruebas que les vamos a mostrar, estuvimos toda la mañana analizando esto, porque Assad, y esto es real, ya no tiene el mismo respaldo de antes. Rusia e Irán, pues en estos momentos tienen otras cosas de qué preocuparse, tienen varios dilemas estratégicos. Turquía sigue jugando a dos bandos aquí, y pues encima llega Ucrania, que está señalada por ser uno de los patrocinadores de los terroristas aquí en Siria, de estos grupos extremistas, de lo peor que tiene, del terrorismo. Lo diremos terrorismo porque el algoritmo nos bloquea. Pero Ucrania está siendo señalada de patrocinar a estos grupos. Estas armas vienen desde Ucrania. Este entrenamiento viene desde Ucrania. A ver, ya quisiera Ucrania tener suficientes soldados entrenados para desplegar en el Donbass. No nos engañemos, cuando decimos Ucrania son en realidad los mercenarios que en realidad serían soldados encubiertos de la OTAN. Y estas armas que Ucrania estaría mandando a Siria, pues son realmente armas de la OTAN. Miren, déjenme mostrarles algunas de las acusaciones que están circulando. Yo les estoy mostrando medios, por supuesto, occidentales, pero también les voy a mostrar medios rusos porque es importante, e iraníes, ver las acusaciones, ¿no? Irán exige a Ucrania abandonar su apoyo a los terroristas en Siria. Según Teherán, estas acciones suponen una clara violación de las obligaciones internacionales de los gobiernos. Amigos, Zelensky se la pasa diciendo que no tiene armas suficientes para Ucrania.
y se las regala a estos grupos terroristas de Siria. ¿Ustedes creen esto? No, amigos. Esto, amigos, es un lavado de armamento. Lo que está haciendo Occidente es simular que envía 61.000 millones de ayuda militar a Ucrania y desde Ucrania lavar en el mercado negro de armas eso para mandarlas a grupos terroristas como los que estamos viendo en Siria. Entonces, cuidado con esto, porque estas acusaciones que hace hoy Irán y Siria estarían señalando que vemos aquí ya a la OTAN patrocinando estos grupos que son acusados de decapitaciones, de exterminios a grupos cristianos porque son las minorías religiosas y ellos tienen una convicción extremista religiosa sobre la yihad. Esa es la realidad, es su guerra santa. Entonces, a ver, la OTAN está patrocinando ahora esto. ¿En qué momento el grupo que se supone que combatía el terrorismo y estaba a favor de la democracia, pues apoya lo que juró combatir, más allá de que lo cumpla o no? Porque esto de que Ucrania esté patrocinando a estos grupos terroristas en Siria, amigos, yo no me la creo. Y si ustedes se la creen, entonces es una cadena. Si Ucrania patrocina a estos grupos terroristas en Siria, ¿quién patrocina a Ucrania? Bingo, ahí tienen ustedes la respuesta. Es que no hay que ser ni siquiera un genio para darnos cuenta de cómo toda la propaganda que hoy está girando en medio a esto es cínica y muy peligrosa, amigos. Los medios tradicionales de información, yo los leo porque me interesa muchísimo ver qué es lo que nos quieren vender, pero cuesta mucho descubrir qué hay detrás de cada cosa, porque esto se está ocultando cada vez más. Miren, al punto, yo de verdad que ya hubiera dejado de ver los medios de información si no fuera porque me interesa saber qué es la propaganda que nos quieren vender. Pero estos medios que son gratis, amigos, realmente con grandes producciones, etcétera, pues nos quieren vender una narrativa oficialista. Al punto que, fíjense, ya ni siquiera les están llamando en Occidente grupos terroristas, ya les están llamando rebeldes sirios. No nos confundamos, las cosas como son. Estos grupos de la yihad islámica, ¿de cuándo acá les llaman rebeldes sirios? Cuando llevaban más de una década catalogándolos como grupos terroristas. Y lo decían así, tal cual. Entonces, amigos, en un conflicto que ya tiene más de una década, por cierto, de ser una maraña geopolítica, hoy estamos viendo las verdaderas garras de la OTAN aquí. A mí me indigna muchísimo esto porque parte de nuestros impuestos se va para allá. Y aquí estamos precisamente tratando de desmenuzar qué es lo que está pasando. Y vamos a ver esto sin cuentos, sin propaganda barata como la que hoy nos quieren vender muchos medios de comunicación, entre ellos, fíjense, yo aquí tengo la computadora plagada de propaganda, ¿no? Fíjense cómo les llama el Washington Post a estos grupos terroristas, ¿no? Recuerden, no puedo decirlo porque alguien en el chat me dice, no se dice terroristas. Ustedes pueden leer, Irán exige a Ucrania abandonar su apoyo a los terroristas, pero no lo podemos decir como es. Bueno, pues ya no lo llaman así. En lugar de decirles grupos terroristas, les dicen rebeldes. Los rebeldes avanzan en Siria y nos están queriendo vender en Occidente desde el Washington Post, desde el New York Times, desde DW, desde CNN y todos los medios de la propaganda occidental. Ya esta narrativa de que son grupos rebeldes, son grupos que van a iniciar una revolución. Incluso nos dicen que esto, amigos, no se puede entender si no es por la opresión del gobierno sirio. Entonces ya nos quieren vender a estos grupos terroristas como los salvadores de Siria porque saben que tarde o temprano se va a descubrir que es Occidente quien los está armando, patrocinando y entrenando. No es Ucrania. ¿Quién patrocina a Ucrania? ¿Quién entrena a Ucrania? ¿No se supone que debería de haber una sanción contra Ucrania porque las armas de la OTAN están terminando en estos grupos terroristas de Siria? Pues por supuesto que no la hay. ¿Y saben por qué no la hay? Porque es la OTAN quien realmente está patrocinando esto. Y vean hoy la narrativa que nos quieren vender. La ofensiva relámpago de los rebeldes en Siria sigue asestando reveses al gobierno de Bashar al-Assad. Los insurgentes, liderados por islamistas radicales, se encuentran a las puertas de Homs, la última gran ciudad en el eje que conduce a Damasco. Si toman esa localidad, solo quedaría la capital y la costa mediterránea bajo el gobierno de Assad. Habitantes de Hama, una de las ciudades conquistadas esta semana por los rebeldes, celebraban la llegada de los combatientes.
Nuestra alegría es indescriptible, y así se lo deseamos a todo sirio honorable para que viva estos momentos felices de los que se nos ha privado desde que nacimos. No ha habido más presidentes que Bashar y Hafez. La ONU informó el viernes que los combates han provocado 280.000 desplazados desde el 27 de noviembre y advirtió que esta cifra podría ascender a 1,5 millones. Esa es la cifra actualizada desde anoche. Y eso no incluye la cifra de personas que huyeron del Líbano durante las recientes escaladas. Eso solo en el noroeste de Siria. Los rebeldes lanzaron el 27 de noviembre una ofensiva sorpresa desde su bastión de Idlib en el noroeste, apoderándose de decenas de localidades. Los enfrentamientos desencadenados desde el inicio de la ofensiva rebelde son los primeros de esta magnitud desde 2020 en Siria, donde en 2011 estalló una devastadora guerra civil que dejó 500.000 de muertos. El país está dividido en varias zonas de influencia, donde los beligerantes cuentan con el apoyo de diversas potencias extranjeras. Ofensiva rebelde, háganme el favor. Ya les lavaron la cara, ya no son terroristas, ya no son extremistas. Ahora ya la yihad islámica la están llamando en los medios de comunicación ofensiva rebelde para que se escuche bonito. Pero en realidad, amigos, y digo, esto no es nuevo, claro, Siria lleva más de 10 años en una guerra civil. Y Bashar al-Assad, que es su presidente, pues ha sobrevivido y esta es una realidad gracias al respaldo nada más de dos potencias, de Rusia y de Irán. Si no fuera por Rusia o Irán, Bashar al-Assad ni siquiera su recuerdo quedaría hoy. A lo mejor hubiera seguido la misma suerte de Saddam Hussein desde hace mucho. Nada más que estos grupos que ahora les llaman rebeldes sirios, pues han sido señalados por las peores atrocidades, por crueles asesinatos, decapitaciones de cristianos, de estos grupos religiosos minoritarios. Entonces, durante mucho tiempo el ejército de Assad, la verdad es que apenas logró pues mantener un control de su territorio en medio de las sanciones. No puede con ellos. Por eso precisamente hay ahí bases rusas en ese lugar. Ahora vamos a hablar de la posición de Rusia y realmente por qué Rusia está en Siria, qué es lo que le interesa. Nada es gratis en esta vida, ni de Occidente, ni de China, ni de Rusia. Entonces, en este momento, la situación en Siria es bastante crítica. Estamos viendo a grupos opositores que han tomado ciudades claves y estamos viendo al ejército de Assad que está desgastado, que tiene la moral baja, que no está, y esa es la realidad, en condiciones de recuperar esos territorios sin que alguien lo ayude. Y aquí es precisamente donde entra Rusia. Rusia que históricamente pues ha sido el gran salvavidas del régimen sirio. Nada más que ahora hay una cuestión, porque la economía rusa y su ejército están concentrados en Ucrania. Y la gran pregunta es si Rusia puede o quiere seguir apostando por el gobierno de Bashar al-Assad. Y como si todo esto pues no fuera ya suficiente, luego también entra Irán, que también está lidiando con sus propios problemas. También entra Turquía, que tiene una agenda en el norte de Siria. Entra, por supuesto, la OTAN, que está financiando este conflicto. Cuando Irán y Rusia acusan a Ucrania, realmente están acusando a la OTAN. Ucrania es una fuerza proxy. Todo el armamento que tiene Ucrania viene de la OTAN. Ucrania no tiene armamento propio ya. Todo el armamento que tiene Ucrania viene financiado desde Washington y desde los países europeos. Y si hubiera la más mínima intención de parar este apoyo a grupos terroristas como los que están en estos momentos a punto de intentar deponer al gobierno de Bashar al-Assad para imponer un gobierno de terror, esa es la realidad, porque no son acusados de ser unos angelitos, ahora les llaman grupos rebeldes, pero incluso el mismo Congreso estadounidense por años los ha catalogado por lo que son a la yihad islámica y a todos estos subgrupos o movimientos de los que vamos a hablar. Si la OTAN tuviera la menor intención de que sus armas no fueran a parar en este tipo de conflictos, pues ya estaría, si no imponiendo sanciones a Ucrania, haciendo una investigación o un pronunciamiento para investigar esto. Hay un silencio sepulcral en estos momentos de la OTAN para no pronunciarse sobre estas acusaciones, de dónde están parando estas armas, que realmente ni siquiera están en estos momentos ya en territorio ucraniano. Bueno, y si tanto le sobran armas y entrenadores a Zelensky, ¿por qué no los usa en su propio territorio? Es que el señor solo recibe órdenes. No está ahí para ser presidente, es un empleado.
Y ahora ya vemos cómo está metida una mezcla de intereses aquí. Y lo que está pasando en Siria, pues no es solamente sobre Assad. Es más, ni siquiera tiene que ver con Bashar al-Assad. Esto es un juego de poder global, amigos. No se trata de que si Bashar al-Assad ha sido un dictador o no, que si la yihad va a hacer mejor las cosas que Assad, pero por favor, amigos, esto se trata de intereses muy fuertes. A ver, primero tenemos a Rusia, que tiene hoy una encrucijada entre salvar a Bashar al-Assad, pero también no descuidar Ucrania. Y hay algo que hay que recordar, miren, yo creo que hay que remontarnos precisamente al 2015, porque en el 2015, en ese año, pues Bashar al-Assad estaba igual que hoy. O si no es que peor, estaba tras las cuerdas. La cabeza de Bashar al-Assad ya tenía casi los segundos contados para desprenderse de su cuerpo. Luego entra Rusia con todo, lanza estos bombardeos masivos en el 2015, lanza a Rusia este despliegue militar estratégico en Siria, manotea la mesa, manda un mensaje muy claro y dice: Siria es aliado de Rusia. Y el que se meta con Siria, se mete con Rusia. Establece más bases militares ahí y los rebeldes salen corriendo del pavor. Bueno, porque no les dejaron otra opción después de ver caer los bombardeos del cielo. Nada más que hay que ver, amigos, si hoy la cosa es distinta. ¿Puede Rusia repetir lo que hizo en el 2015? ¿Es el mismo tipo de amenazas? Ahora, en ese momento, en el 2015, no tenía una guerra con Ucrania, mejor dicho, con la OTAN, como lo estamos viendo ahora. Acababa de pasar lo de Crimea, pero en circunstancias muy diferentes. Hoy Rusia está manejando su poder militar en una guerra indirecta con la OTAN a través de Ucrania. Son 31 países contra Rusia. Y también, pues la verdad es que Siria no es en estos momentos su prioridad número uno. La prioridad número uno de Putin es Ucrania. Y sobre todo a meses de que llegue Trump. Y luego está el tema de la logística, que es un problema. La OTAN lo sabe y por eso aprovecha este jaque, digamos una especie de victoria pírrica de si no puedo ganar en Ucrania, al menos te gano en Siria. Y entonces lo que tú me hiciste en el Sahel hace unos meses, yo te lo voy a hacer en Siria. Esa parece que es la jugada clara. Nada más que no lo haría por sí mismo. Lo haría a través de un movimiento bastante peligroso, que es precisamente a través de estos grupos. Llega Turquía también, que ya vemos cómo está cerrando el acceso a sus estrechos para todos los barcos militares. Eso está complicando muchísimo el suministro de las tropas y equipos a Siria. Rusia, pues definitivamente puede intervenir desde el aire, pero ya se le está complicando mucho el cruce precisamente marítimo por la jugada que está haciendo Turquía. No olvidemos que Turquía es un miembro de la OTAN. No sería la primera vez que esto se hace. La última vez que Rusia intervino en Siria y logró esta victoria en el 2015, de hecho fue desde el aire, no fue marítimo. Entonces, un ataque aéreo ruso pues sería de cierta forma suficiente sin tener un apoyo terrestre masivo que sinceramente pues Moscú no parece dispuesto a dar. No está en estos momentos en sus prioridades desplegar tal vez más tropas terrestres, que ya mucho están ocupados en este momento en Ucrania. Y sería como repetir el error de la OTAN o de Zelensky, mejor dicho, en Ucrania. Ucrania manda tropas a Kursk y descuida su propio territorio. Entonces, la siguiente cuestión que vemos aquí y que yo creo que es la más importante es saber si a este punto geopolítico Bashar al-Assad sigue siendo un aliado incondicional de Rusia o no. Es una pregunta muy profunda, amigos, porque el régimen de Assad, esa es una realidad, pues no está en su mejor momento. Yo creo que está incluso en uno de sus peores, porque el ejército sirio ya de por sí estaba débil, pero ahora está pues prácticamente desmoronado. Los aliados locales que tenía, las milicias iraníes, Hezbollah, que ha sido fuertemente golpeado en los meses pasados por Israel, pero que Israel también de alguna manera vio una contraofensiva de Hezbollah y le dio miedo porque vio que Hezbollah estaba fuertemente armado y de pronto hay un cese al fuego del que vamos a hablar y mágicamente revienta este conflicto en Siria. No a través de Israel, no a través de Washington, pero misteriosamente nadie sabe de dónde salieron las armas y el entrenamiento para estos grupos que ahora les llaman elegantemente rebeldes sirios, pero que son terroristas. Que no se nos olvide lo que son y de lo que se ha tachado a la yihad. Nadie puede venir aquí en el chat a decir que no son terroristas. A ver, las cosas como son. La cuestión, amigos, es que
ese armamento que viene de Ucrania viene de Occidente. Y ahora vemos cómo la manera en la que Bashar al-Assad ha mantenido su poder, pues ha sido de alguna forma en la capacidad de controlar su territorio, pero con la ayuda de aliados. Y aquí viene el gran dilema que tiene Rusia en este momento. ¿Vale la pena seguir respaldando a un aliado que después de tantos años no parece capaz de hacer nada por sí mismo? Si no lo salva Rusia, él no se salva. Es más, no puede sostenerse ni siquiera en uno de los frentes más básicos. Ya vimos lo que pasó en Hama. Muchos analistas en estos momentos están incluso diciendo, esta también es parte de la propaganda que estaba yo leyendo hace un momento en este artículo precisamente, y lo trae también el Washington Post, lo trae Newsweek. Parece que se ponen de acuerdo estos medios para traer la misma versión, ¿no? Que dicen que Moscú podría estar considerando un plan B. Y ese plan B, según estos medios, pues sería abandonar a Bashar al-Assad, negociar con la oposición, de alguna manera traicionar a Bashar al-Assad, mantener su influencia en Siria, pero apoyando a grupos terroristas, incluso si eso significa sacrificar la cabeza de Assad. Amigos, nada más que la realidad es muy diferente a la que nos quiere vender estos artículos que mágicamente salen publicados casi al mismo tiempo hoy en el Washington Post, en Newsweek y en otros medios occidentales. Parece que les ungió el Espíritu Santo a los periodistas y comenzaron a teclear, las manos los indicaron por el mismo sentido y traen la misma versión. Todos, ¿no? Una posible traición, van a abandonar a Bashar al-Assad. Y realmente esta cosa retorcida de es Rusia quien realmente podría estar apoyando a estos grupos de la yihad, a los que el mismo Occidente ahora ya le cambió el nombre y le llama los rebeldes sirios. A ver, amigos, miren, y yo creo que esto es lo que hay que decir, y es lo último. Rusia está moviendo sus fichas en Siria. Esta lógica que trae el Washington Post y mágicamente el Newsweek suena a una propaganda para que nosotros la leamos y nos creamos un cuento que no es el que parece estar en la realidad. Miren, esta era una nota que me parece imparcial. Hablaba de una pérdida de control ruso a miles de kilómetros de Ucrania y que en realidad Rusia, según varios informes, estaría desplegando al Cuerpo Africano, que es un grupo de mercenarios de los más temidos que tiene Rusia porque tienen muchísima experiencia de combate y que en realidad ya estaríamos a punto de ver el ingreso de las tropas mercenarias más temidas que tienen del famoso grupo Wagner, que es una ramificación. Y esto pues no sería un movimiento cualquiera. Ya se trataría de responder al avance de los rebeldes, ahora les llaman así, vamos a llamarlos, va a subirnos al mame de los rebeldes sirios que pues han ganado territorios claves según acusaciones de Irán y de Rusia, con ayuda de Ucrania. Es que Ucrania tiene tantas armas y entrenadores que le da hasta para estirar el brazo a Siria. No, hombre, pues es que ellos están re bien en Ucrania, les sobran armas y dijeron, ¿qué hacemos con esto que nos sobra? Zelensky se la pasa diciendo que no es suficiente y encima manda armas a Siria. No, amigos, ya lo que vimos nosotros en Alepo, pues estamos hablando de una jugada estratégica en donde pues la OTAN gira sus cartas para contraatacar a Rusia. No se trata de Ucrania. Aquí, si Ucrania cae o se queda de pie, a la OTAN le da igual. Se trata de golpear estas zonas de influencia rusa, ya sea desde Ucrania, ya sea desde Siria o desde donde se pueda. Desde el Sahel, si les da la oportunidad de nuevo. Entonces, en contraofensiva, el contraataque de Moscú para frenar este intento de desestabilizar su zona de influencia, que de alguna forma, pues dicho sea de paso, está siendo alimentada desde varios frentes externos. No nada más es Estados Unidos el único que se estaría metiendo aquí en Siria. Y esto, amigos, no es una suposición, no es una teoría de la conspiración mía. Miren, hay muchísimos reportes que estuvimos leyendo esta mañana y todos coinciden en algo. Desde principio de diciembre, veíamos como Rusia, según estas fuentes, había intensificado los bombardeos en Idlib y sus tropas de élite se habían desplegado precisamente en varios puntos críticos porque sabían que esto podía pasar. Porque estamos viendo cómo ahora lo que está haciendo Rusia, muy por el contrario de lo que nos dice hoy el Washington Post y Newsweek,
de abandonar a Bashar al-Assad, de dejar que corra su cabeza, porque muy en el fondo le conviene que estas fuerzas rebeldes retomen. No, aquí hay dos bandos, amigos. Aquí está el bando de la OTAN y el bando de Rusia e Irán. Y esos bandos son claros. Rusia no va a converger en un punto para apoyar el mismo bando que apoya la OTAN e Israel en Siria. Eso no va a pasar, porque sería tanto como ayudarles a entregarles todo el control que tienen. Esos bombardeos que lanzó Rusia hace precisamente unos días nos habla que la postura en estos momentos es recuperar el control de todas estas zonas en donde el régimen del Assad no puede valerse por sí mismo. Claro que esto no le debe de caer bien a las tropas rusas, el hecho de que, oye, este tipo yo lo tengo que sostener todo el tiempo, porque si no salgo a defenderlo se cae en 2 días. Ya varios datos que se publicaron incluso desde el 1 de diciembre, pues que acaba, sé que está 5 días, nos hablaba de cómo estos bombardeos rusos causaron muchas bajas entre estos grupos terroristas a los que Occidente llama ya rebeldes sirios, pero que también están causando daños colaterales y eso está complicando de alguna forma el panorama. Por eso la herramienta que está utilizando en estos momentos Rusia es dos: replicar el modelo del 2015 de lanzar ataques aéreos, pero también recurrir a sus mercenarios más temidos desde África, reposicionándolos en Siria. Y bueno, pues obviamente no hay que olvidarnos también quién está moviendo el pandero, porque vemos no solamente a un Turquía, no solamente a un Estados Unidos, que están siendo señalados por apoyar directa o indirectamente a estos grupos rebeldes en toda esta región, y es casi como si estuvieran jugando a una guerra de desgaste con Rusia por todos los frentes que puedan, Ucrania, Siria, de alguna manera desviando la atención a otras regiones estratégicas en donde no tenía Rusia en este momento una prioridad, y vemos cómo, pues en pocas palabras, Siria se está convirtiendo otra vez en ese tablero donde de alguna manera está explotando una nueva guerra proxy, porque la de Ucrania, esa ya se acabó. ¿Y saben por qué, amigos? Es una jugada inteligente de la OTAN, muy inteligente. A ver, Trump viene, eso ya no va a cambiar, esperemos, ¿verdad? Trump llega en enero y la guerra en Ucrania se acabó. Entonces la guerra proxy de la OTAN contra Rusia ya no la va a apoyar el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bingo. Y si explotamos otra nueva guerra proxy de la OTAN contra Rusia, pero ahora en Siria, y esa guerra puede ser que sí la apoye Trump o la permita. ¿Saben por qué? Por Israel, porque es su vecino. Entonces, vean, es una jugada que parece muy bien planeada. Y si Biden tiene que ver en esto, pues muy bien jugado. Parece que es una estrategia inteligente en donde le va a dejar ahí una bomba abierta, en donde Trump difícilmente va a decir a frenarle o amarrarle las manos a la OTAN para que no sigan enviando armamento o de alguna manera que no se retome el control de Siria. Y por eso estamos viendo cómo en respuesta Rusia está mandando a estos mercenarios, que ahora pues se siente como una carta fuerte precisamente de Rusia para mantener su influencia en la región, porque saben que es muy probable que el conflicto en Ucrania se acabe, pero que el de Siria apenas comience. Y no van a dejar caer a Bashar al-Assad, esa es la realidad. No mientras ellos puedan, no sin dar la pelea. Y luego, amigos, pues vemos también este tema de la oposición en Siria, que hay que ver realmente quiénes son. Repito, no los llamemos rebeldes sirios. Estos opositores sirios no son los mismos que hace 10 años. Ahora están más organizados, ahora tienen armas de la OTAN que antes estaban en Ucrania, ahora cuentan con el apoyo estratégico de países como Turquía. ¿Por qué estaría Ucrania mandando su armamento tan escaso a una zona diferente? Porque sabe que esa piñata ya no tiene dulces, Occidente, que ese conflicto se va a acabar. Entonces esas armas, con permiso maestro, eran rentadas, ahora las necesitamos en un nuevo frente. Parece, amigos, que esto es lo que se está gestando en estos momentos, porque pues de alguna manera vemos cómo extrañamente se da este giro. Y yo creo que lo más preocupante aquí, sobre todo para Assad, es que su ejército simplemente no está en condiciones de enfrentar esta amenaza. Incluso, pues, y con la ayuda de Irán. Por eso, de alguna forma, necesita más que nunca de que Rusia vuelva a repetir el milagro que salvó a Assad en el 2015. De otra forma, pues no hay una manera en la que podamos ver cómo el gobierno de Bashar al-Assad se sostenga ni siquiera más de un mes. Aún solo con el apoyo de Irán, pues no parece que esto pueda
sostenerse. Y Ucrania, amigos, repito, tiene un papel muy importante aquí, porque este conflicto, según Rusia e Irán, hacen estas acusaciones. La OTAN sería realmente quien está apoyando a estos grupos islamistas en Siria. Y pues recordemos que Occidente había dicho que estos grupos eran los responsables por año de hacer las peores atrocidades extremistas. Y oigan, ya nada más para finalizar, ¿se han dado cuenta de cómo justo cuando parecía, por cierto, que las cosas se iban a calmar en Líbano, ¡pum!, de repente en Siria se explota una nueva guerra terrible, en llamas? Y Israel y Estados Unidos están así con los brazos cruzados, bien callados. No tiene nada que ver. Ellos, mira, se están peleando allá. Sí, tú, mira. Salió fuego. Es como si alguien estuviera moviendo los hilos para mantener el caos en toda esta región. Y sorpresa, sorpresa, pues Occidente parece estar metido hasta las chanclas en todo esto, amigos, según las acusaciones de todos los frentes. Miren, no es ningún secreto, pues que Estados Unidos e Israel tienen un historial de intervenir en Medio Oriente, sobre todo cuando se trata de proteger sus intereses. Y ahora están estas acusaciones tan graves de que estarían financiando y armando estos grupos terroristas aquí. Y la razón pues es muy simple, interrumpir. Para Israel es claro, para la OTAN pues ya lo dijimos muchísimo, ¿no? Se trata de, ok, se acaba la fiesta en Ucrania, pues empieza la fiesta en Siria. Para Israel es bienvenida a la fiesta porque si cae Siria, pues puedo detener el tránsito de Irán, de armamento que hace Irán a Líbano, específicamente a Hezbollah. Porque, bueno, pues Israel no quiere un Hezbollah bien armado, evidentemente, en su frontera norte. Es algo con lo que no pudo hacer frente. Según el propio ministro de Asuntos Exteriores de Irán, que lo acusó así, dijo que estos grupos terroristas takfiríes que están hoy en Siria no están operando solo. Acusó que tienen el apoyo de Estados Unidos y del régimen de Israel. Esto lo declaró, de hecho, el 2 de diciembre apenas. Entonces, el 2 de diciembre dijo que todas estas acciones buscaban desestabilizar a Siria. Lo dijo y pueden ustedes checar la nota en Hispan TV. Y no solamente lo que Irán dice, también lo dice la ministra de Asuntos Exteriores de Austria, porque alguien puede decir, bueno, es que Irán tiene intereses fuertes, pero Karim Keynes también dijo que Occidente estaba enviando armas, estaba enviando drogas, mercenarios a Siria para llevar a cabo sus planes más oscuros. Es una declaración que hizo también el 1 de diciembre del 2024. Entonces, amigos, cuando el río suena es porque agua lleva. Y ya estamos hablando de una injerencia en una nueva guerra. Lo reportaba Al-Mayadin en español precisamente el 1 de diciembre. Y ahora, si vemos la cronología de todos estos eventos, pues hace poco se negocia un alto al fuego en Líbano, el mediador es Estados Unidos, pero casi al mismo tiempo estalla una nueva guerra en Siria. Y curiosamente, tanto Washington como Israel dicen que no tienen nada que ver con eso, que eso es cosa de Bashar al-Assad y de sus rebeldes. ¿Y adivinen qué? Pues hoy que estamos hablando sobre esto, Israel bombardea la frontera entre el Líbano y Siria, supuestamente para destruir una ruta de tráfico de armas utilizada por Hezbollah. Pero seamos sinceros, amigos, es como si estuvieran jugando al policía bueno y al policía malo, y están haciendo el 1-2 con estos grupos terroristas. Por un lado están negociando la paz en Líbano, por el otro están avivando el fuego en Siria para debilitar a Hezbollah, y una vez que lo debiliten y corten el tránsito de armas, van a hacer un genocidio en Líbano que ahí me cuentan. Peor que el que Amnistía Internacional acaba de denunciar ayer, de señalar a Israel de cometer un genocidio en Líbano, en Palestina. Entonces, el que sigue es Líbano, si logran tener éxito cortando este suministro de armas, porque van a quedar encerrados y Hezbollah no va a poder reabastecerse. Pero lo más importante, amigos, es que yo creo que la próxima vez que escuchemos estas narrativas de Newsweek o del Washington Post, que pues nos dicen que Occidente no tiene nada que ver con estos conflictos de los grupos terroristas en Medio Oriente, pues hay que recordar todas estas conexiones. Porque al final del día, amigos, siempre hay más de lo que los medios tradicionales de información nos quieren vender. Y ahí está un claro ejemplo de lo que está pasando hoy.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.